Durante las fiestas de diciembre del año pasado hice una serie de historias en mi Instagram reflexionando el por qué algunas personas, especialmente en el Día de las Velitas, usan pólvora ruidosa. No le encuentro precisamente la gracia porque es solo algo que hace ruido y nada más. Las personas que tenemos mascotas, familiares o seres queridos con alta sensibilidad al ruido y que también solemos tener en la mente este respeto por el espacio de los demás, estamos de acuerdo con que la pólvora o cierto tipo de pólvora es algo que se torna indeseable por estas fechas. Soy consciente que para mí esto es así y es un descontento que yo y otras personas que piensan similar a mí tenemos. Entonces yo estaba ahí feliz haciendo mi catarsis, cotorreando y hablando del tema y alguien hizo el siguiente comentario: simplemente es una tradición, que sea bueno o malo no lo decides tú, que te afecte a ti sí lo decides tú. Consejo: relajarte un poco, la opinión de una persona no hará que cambie la tradición decembrina de años y años. Si no puedes nadar contra la corriente, salte del agua, vete al monte, que de pronto un patatús, bendiciones y felices fiestas. Bueno, la primera parte del comentario me llamó mucho la atención porque ahí se genera una pregunta puntual. Las tradiciones son algo que están ahí, no cambian, no mutan, no se mueven, no cambian de sitio, no cambian de pensamiento. No se puede comentar nada en oposición a esas tradiciones. ¿Qué define a una tradición? ¿Cuándo una actividad en específica se puede considerar como una tradición? Las tradiciones son costumbres identitarias para algunas culturas. Es algo que refuerza el sentido de pertenencia para las diferentes sociedades. Aquí, como ejemplo, vamos a tomar en cuenta festividades como lo son el Día de Muertos en México, que es una celebración conocida ya a nivel global, súper icónica. El Holi o Holi, que es una festividad muy importante en India, es este carnaval de colores que vemos mucho por redes. El Oktoberfest de Alemania, que actualmente es la fiesta de cerveza más grande del mundo, y así tenemos muchos otros eventos de carácter identitario, cada uno pues de su respectivo país, región, etcétera. Pero entonces, ¿qué factores hacen que estas fiestas sean consideradas tradiciones y además patrimonio cultural? La cantidad de información que habla de esto es muy amplia. Sin embargo, en este caso vamos a tomar como punto de referencia el documento de la UNESCO. El documento se llama Los ámbitos de lo inmaterial, por acá lo voy a dejar y en la descripción también. Hay 5 parámetros importantes por los que se definen las tradiciones como tal. El primero es las tradiciones y expresiones orales, que hacen referencia a todo el conocimiento verbal que se va pasando de generación en generación. La segunda son las artes del espectáculo, y esto tiene que ver con las expresiones culturales, más que todo corporales, que reflejan la creatividad humana. El tercero, los usos sociales y rituales de las actividades, que son eventos y costumbres que son parte esencial de las comunidades. Es algo como lo que las personas en su cotidianidad hacen. El cuarto son los conocimientos asociados al entorno. Ellos lo mencionan como la interacción que se tiene con la naturaleza y el ambiente en general. Y el último son las técnicas artesanales tradicionales, que lo definen como toda la parte técnica y conocimientos usados para el desarrollo de actividades y productos artesanales. Aunque ellos mismos dicen que estos parámetros no son precisos en su totalidad y las actividades pueden variar dependiendo del lugar y percepción sobre ellas, tomaré estas 5 descripciones como estructura para fundamentar mis comentarios. Para este punto pensé en una celebración muy específica y es la tauromaquia o la famosa corrida de toros. Una tradición muy importante, muy autóctona de España. La mayoría la conocemos muy bien. Es una actividad tan antigua que hay documentos que hablan de esto desde el siglo XII, o sea, desde el 1100 al 1200 después de Cristo más o menos. La importancia de esta actividad es tal que es considerada como patrimonio cultural, tradición histórica y un importante motor económico. En la colonización trajeron a América esta práctica. Esto hizo que se popularizara todavía aún más y se consideraba como un deporte
o un arte. Ya después, con el pasar de los tiempos, todo lo que envolvía esta tradición se empezó a desdibujar. Miles de personas se reunieron en Madrid para Corridas de protestar. toros. Como mínimo 204 animales van a ser Un año asesinados. más se abre el debate entre los que están a favor y entre los que lo ven como una Por un lado, tradición. la tradición hay que respetarla. Es una tortura completamente en pleno siglo XXI. Vamos, de Madrid y toda España entera. Uno de los primeros detractores de la tauromaquia fue la iglesia cristiana primitiva, que asociaba la actividad de la tauromaquia, ustedes ya saben, esto de la corrida de toros, del sacrificio del toro en sí en la plaza. Ellos asociaban toda la actividad con cultos paganos y del diablo, algo pues muy común asociado al pensamiento cristiano. Luego tenemos al rey Carlos IV, que por allá en 1805 trató de prohibirla, y ya en el siglo XIX tenemos pensadores de la Ilustración que tacharon a esta actividad como una barbarie cruel, considerándola un residuo de espectáculos romanos de mal gusto. Fueron claves en esa oposición temprana, junto con la nobleza que se fue alejando de esa actividad por considerarla algo vulgar. Ya hablando de una postura más reciente, autores como Miguel de Unamuno y Pío Baroja, aunque a veces mostraban cierta ambivalencia, a menudo se centraron en el lado negativo y el simbolismo decadente de la tauromaquia. También escritores como José Ortega y Gasset analizaron la actividad desde una mirada sociológica y cultural. Él decía que para comprender la historia de España había que entender la tauromaquia, que era algo esencial para ese país. Para él no era un espectáculo, no era una simple actividad tradicional y ya, sino que demostraba el vitalismo de España, un rito importante con raíces históricas fundamentales. Sin embargo, escritores contemporáneos creen firmemente y hacen una crítica bastante ruda sobre la crueldad animal que reflejan pues estas tradiciones, propiamente llamadas tradiciones. Es una tradición. Ahora, tomando los puntos presentados por la UNESCO, vamos a representarlos brevemente en el caso de la tauromaquia. 1. Tradiciones y expresiones orales. Desde el lenguaje taurino, con términos como faena, hasta las historias que se van narrando de generación en generación, cumple. 2. Artes del espectáculo. Prácticamente toda la actividad es un espectáculo escénico, así que cumple también. 3. Usos sociales, rituales y actos festivos. Corridas asociadas a fiestas patronales, reuniones sociales antes, durante y después del evento, un ritual repetitivo, entrada, tercio, cierre, símbolos, cumple. 4. Conocimientos asociados al entorno y la naturaleza. Aquí la interacción con la naturaleza es directamente un acto de dominación y por eso es una tradición tan debatida. Sin embargo, la interacción existe, así que cumple. 5. Técnicas artesanales tradicionales. Desde la confección de los trajes hasta los oficios alrededor de la plaza y la ganadería, aquí rotundamente cumple. La corrida de toros no se ve como algo positivo, de hecho es algo que va en contra de la ética moderna. Ahora mismo, actualmente en España, esta es una actividad que está más regulada. No está totalmente prohibida, solo en algunas regiones. Hay prohibiciones en lugares como Canarias desde 1991 y en Cataluña, si bien están prohibidas las corridas, otras actividades taurinas no lo están. Una ley que salió en el 2013 declara la tauromaquia como patrimonio cultural en España, blindándola a nivel estatal y dificultando prohibiciones. Mientras en algunas comunidades ven con malos ojos este espectáculo, ya sea por el mal gusto o por la crueldad animal, otras como Madrid o Castilla la han declarado como bien de interés cultural. En lo que respecta a los otros lugares del mundo donde esta actividad también pues se volvió algo cotidiano, algo que es parte de esas sociedades, mientras algunos lugares buscan todavía ejercer esta práctica, hay otros donde ya no se ejerce en lo absoluto. Y hay otros en los que la discusión todavía está viva, unos buscan defenderlo y otros buscan prohibirlo rotundamente. Este
ese es el punto de todo el video. El problema, el tema. Como ya hemos visto en el punto anterior, las tradiciones, como cualquier otro elemento que se integra a las comunidades, está dispuesto a crítica, observación y en algunos casos actualización. No todas las tradiciones son válidas o persisten, incluso en el contexto que las parió. Las sociedades cambian, las personas piensan de manera diferente, las leyes y los derechos cambian constantemente. Bueno, volvamos al caso de la pólvora en Colombia. El Día de las Velitas existe aproximadamente desde 1854 como una celebración a la Virgen María. Se conmemora la Inmaculada Concepción. Es este acontecimiento donde un ángel visita a María y le anuncia que va a ser madre y queda en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo. La incorporación de la pólvora en festividades decembrinas pasó muchísimo después. Y aunque no hay fecha exacta de cómo esto se fue incorporando en nuestras festividades, podemos estar seguros que en los últimos 40 años, incluso un poco más, esto ha sido una actividad bastante popular en algunos sectores de Colombia. La pólvora, como la conocemos ahora, ha representado una tasa de emergencias médicas importante. Muchos accidentes, quemaduras graves no solo en niños pequeños, sino también en personas adultas de todas las edades. Entonces, desde el 2022, algo muy reciente la verdad, hay prohibiciones que se suponen estrictas para la venta, compra y manipulación de pólvora en la población civil. Por eso antes pasaba un señor vendiendo chispitas mariposas como si fueran cualquier juguete y ahora se consiguen con más dificultad como si se estuviera haciendo algo muy ilegal, y teóricamente lo es. Que varios grupos de borrachos y niños pequeños estén en las calles reventando pólvora sin ningún cuidado es un peligro real, independiente de lo que el ruido de las papeletas o las culebras me haga a mí. Ciertos artefactos de pólvora no solo generan malestar a las mascotas en los hogares, también afectan mucho a la fauna silvestre del país. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y pues la pólvora afecta gravemente a estas especies también. Gracias a la ley la gente se la piensa 2 veces para comprar pólvora, aunque aún persisten los casos de gente quemada, especialmente de las personas alcoholizadas, que claramente en esos estados no son los mejores manipuladores de pólvora en el mundo. Rebobinemos al inicio de todo el tema de este video. El comentario. Simplemente es una tradición, que sea bueno o malo no lo decides tú. No lo decido yo. Lo deciden las leyes y las actualizaciones que se hacen en las diferentes tradiciones y festividades. Aconsejo relajarte un poco. La opinión de una persona no hará, con H, que cambie la tradición decembrina de años y años. No, la opinión de alguien no va a cambiar un hábito de décadas. Sin embargo, un considerable número de personas que piensan similar a mí, los problemas que han causado dicho hábito y de nuevo el cambio de las leyes sí que pueden modificar ciertas festividades, que bueno, en este caso no es en sí una festividad. Vete al monte que de pronto te da un patatús. Bendiciones y felices fiestas. Bendiciones. Yo hice un comentario en mis historias de Instagram. No mencioné a nadie en específico. Creo firmemente que hay opiniones que tienen más peso que otras. Podríamos decir que es casi sentido común que la opinión de alguien que no se cierra únicamente a sus propios gustos, alguien que es curioso, que tiene apetito por aprender, va a tener una opinión mucho más sólida y robusta frente a otra que, bueno, tal vez no es tan abierta, tan informada. Pues entonces, en consideración de esas cosas, pues eso es lo que opino de esta clase de comentarios. Las tradiciones decembrinas son los alumbrados, los faroles, la unión en familia y en comunidad, es comer natilla y buñuelo, es comer lechona, es salir con la maleta en paz a darle la vuelta a la cuadra, es usar los calzones amarillos para traer más plata el próximo año. La Navidad y especialmente el Día de las Velitas siguen siéndolo, incluso sin papeletas ni culebras. Si llegaron hasta acá,
déjenme su intercambio equivalente en la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la pólvora ruidosa? Bueno, esa fue mi reflexión por hoy. Nos vemos en la próxima. Espérate. Vamos a tocar la reflexión.